En el Valle del Boeza hay un lugar donde, ya lo dice su nombre, se vive muy bien. Bienvenidos a Benevivere o Benvibre. En realidad, este topónimo de origen etimológico latino proviene de la gran riqueza agrícola de la que gozaba la vega del municipio. Aunque la población benvibrense es de origen medieval, también hay influencia asturi-romana. El carbón ha supuesto uno de los principales motores económicos de la comarca durante los últimos 150 años. Lo que muchos desconocen es que la primera mina de carbón fue descubierta muy cerquita de aquí, en el entorno de Benvibre. También haremos un repaso a las tradiciones y costumbres de la zona, como la salida del Santo Ecceomo cada 7 años o la historia de Demetrio Merayo, pionero en el mundo del celuloide berciano. En 1975 se abrió el proceso para declarar bien de interés cultural al conjunto histórico-artístico de Benvibre, que agrupa los restos del castillo, la antigua iglesia de San Pedro y partes de la vieja villa. Casi medio siglo después, en 2023, llegó la declaración oficial. Manuel Olano, historiador benvibrense, ¿qué tal? Buenos días, Olaya, un placer. Hoy nos vas a guiar por las zonas históricas más emblemáticas del municipio. Sí. ¿Y no hemos quedado aquí por casualidad? Sí, realmente estamos ante los restos de la antigua torre del homenaje del castillo de Benvibre, que realmente es lo que dio origen a la población. Benvibre nace en torno a un castillo que probablemente se remonta en el tiempo a la época del conde Gatón, el siglo VIII, siglo IX. Lo que ocurre es que no tenemos constancia escrita de él hasta el año 1354, en que doña Inés de la Cerda, señora de Benvibre, en su testamento lo redacta aquí en el castillo y nos da algo de información sobre el mismo. Este es realmente desde cuando tenemos constancia de él. Era un castillo, una fortaleza de planta cuadrangular con torres angulares, que realmente perduró en el tiempo hasta prácticamente hasta el año 1809, en que se atrincheró un grupo de soldados ingleses en los restos del castillo, y los franceses que habían entrado en Benvibre pues volaron la torre y murieron los británicos ahí, los soldados británicos. ¿Estos son los restos que han quedado de todo el castillo? Sí, quedan estos restos de la torre del homenaje y quedan los restos de la crujía de armas, que están ahí un poco más adelante, pero realmente lo más significativo hasta hace poco tiempo han sido estos restos, principalmente por dos cosas. Porque en la zona donde estamos, aquí estaba lo que llamaban la Puerta del Oso, ¿no? Por ella se accedía a la villa, y la peculiaridad que tiene el que se llamara la Puerta del Oso es que los habitantes de colinas, los montes y urdeales, estaban obligados a traer al señor de Benvibre la piel de un oso. Llegaban aquí y esa piel quedaba colgada de la puerta de acceso al castillo, pues hasta que secaba realmente, ¿no? Aquí al lado estaba la escuela y los niños jugaban como suele pasar a todos los niños. Esto se llama calle La Escuela. Claro, por eso tiene su significado, ¿sí? Entonces todos los niños, como nos ocurre siempre, queremos jugar pues a bandidos, a caballeros, a lo que sea, ¿no? Tú también jugabas por aquí, que me lo has dicho. Es cierto, yo fui a esta escuela y realmente pues salíamos los niños. Al haber tirado parte del muro en el 66, pues había como una especie de terraplén con tierra y salíamos a jugar al señor de Benvibre. En la escuela nos hablaban del señor de Benvibre, teníamos un escudo de cartón, una espada de madera, y bueno, jugábamos ahí, luchábamos, como se puede ver en cualquier película, como puede hacer cualquier niño, y lo pasábamos bien, la verdad. Mira, te puedo enseñar aquí este bloque de cantería que tiene una X marcada, ¿no? ¿Ah, sí? Los ancianos de la población decían que aquí había pues una especie de tesoro escondido, y nosotros cogíamos un palo, un trozo de hierro y escarbábamos aquí buscando el tesoro. No encontramos nada, pero sí te puedo decir que lo que es la X significa que probablemente donde estamos en la actualidad, este fue un asentamiento de época romana, levantado por la Legión 10. La Legión 10 fue la que estuvo en esta zona, que realmente fue la que explotó nuestros recursos. Porque bajo este castillo, si no me equivoco, había un castro romano. Sí, han aparecido restos romanos y realmente se conservan monedas y una ara votiva dedicada a Júpiter en el siglo I de nuestra era, por consiguiente, antes que el castillo hubo un asentamiento romano. Bueno, y todo esto pertenece al casco histórico de Benvibre, que está declarado bien de interés cultural. Si te parece, me vas enseñando sí, mira. más cositas.
Manuel, y esta es la Plaza Mayor, donde se baila la jota. Y donde se juegan los bolos. Pero sin embargo, en otro tiempo, esta fue la zona que dio origen al barrio judío, al barrio judío de Bembibre. Antiguamente, Bembibre pues, se dividía en dos zonas, lo que sería el casco antiguo de la Villa Vieja y luego el barrio judío que estaba extramuros. Toda esta zona, situado en torno a la iglesia, era el antiguo barrio judío de Bembibre, que es el nexo de unión de Bembibre con el resto de la población y desde donde se desarrolló la villa de Bembibre. En torno a la sinagoga vendían sus mercancías los judíos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que este edificio que vemos hoy, que es la iglesia parroquial de San Pedro, fue sinagoga entre el siglo XII y el año 1490. Fue arrebatado a los judíos porque lo hicieron más grande que la iglesia parroquial y eso no estaba bien visto por la iglesia y por eso se lo arrebataron. Unos años después, cuando se echa de Bembibre a los judíos, se echaron de toda España, fueron expulsados en 1492, lo que es la población, la aljama judía que estaba en torno a la Plaza Mayor o donde está la iglesia parroquial, fueron desalojados y las casas fueron adquiridas por personas de Bembibre que se quedaron con ellas y eso fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor y su entorno. Volviendo a la historia más reciente, en el siglo XX esta iglesia fue quemada durante una revolución obrera. Sí, fue quemada el 7 de octubre de 1934 por un grupo de personas que estaban en contra de la política económica en aquel momento del gobierno y fue una pena porque se quemó todo lo que atesoraba desde el punto de vista documental y artístico. De épocas pasadas conserva lo que vemos, la portada esta, la puerta de acceso del siglo XII y la espadaña. La espadaña es la parte de arriba que es del año 1771. ¿Aquí se hacía el mercado? Sí, aquí se hacía el mercado, se vendía las gazas, se vendía el pan e incluso aquí a veces había concursos de ganado y también en torno a la Plaza Mayor pues se bailaba la jota, se hacían las fiestas, se hacía la hoguera, era una zona muy interesante desde el punto de vista del folclore y del disfrute de la población. Hoy sigue siendo la Plaza Mayor de Bembibre. Vamos al siguiente punto. Sigue siendo la Plaza Mayor de Bembibre. Vamos hacia el santuario del Ecceomo. Uno de los eventos más populares en la villa es la salida del Santo Ecceomo. Sucede cada 7 años, pero no siempre fue así. Mira, Olaya, este es el santuario del Ecceomo, la joya más representativa de Bembibre. Es un santuario que está datado en 1555, pero que sin embargo lo que vemos en la actualidad es del siglo XIX. Pues vamos a verlo. Y aquí de fondo tenemos al santo que da nombre al santuario, el Ecceomo. Sí, el Ecceomo es un Cristo del siglo XVI que tiene la particularidad de salir en la actualidad cada 7 años, pero sin embargo es una imagen que salía todos los años en la Edad Moderna, es decir, desde el año 1624, en que el 14 de abril hay un milagro en la villa, porque la fama del Cristo como Cristo milagroso viene porque había una gran sequía en la población y su entorno. Y claro, en aquella época Bembibre dependía de la agricultura y si no crecían los campos, si no crecían las zonas agrícolas, habría penuria y hambre. Entonces se hizo una rogativa al Cristo de Bembibre y mientras se estaba haciendo la rogativa y la procesión empezó a llover y después pues hubo una cosecha grandísima. Entonces todos los pueblos del entorno de Bembibre y del arciprestazgo hicieron un voto comunitario de todos los años que se hiciera prédicas o devociones o romerías o cualquier actividad relacionada con este tipo de mentalidades, que salieran todos los pueblos del entorno en procesión para traer la lluvia. Una práctica que a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX se hacía prácticamente todos los años. ¿Y a qué se debe ese cambio? A cada 7 años, no sé si tiene algo que ver con que Bembibre se haya incendiado, se haya quemado hasta 7 veces. Claro, es que a veces la gente puede pensar que tiene algo que ver en el tema, ¿no? Pero bueno, aunque Bembibre fue quemado 7 veces durante la Guerra de la Independencia por los franceses, no quiere decir que la salida del santo cada 7 años tenga relación con el tema. Lo que sí tiene relación, esas quemas sistemáticas de Bembibre, es que se quemó la documentación del santuario, ¿no? Aún así sabemos, por otro tipo de documentación notarial, que salía siempre que había necesidad para que lloviera. Con el paso del tiempo, ese apego a las imágenes fue decayendo, principalmente a finales del siglo XVIII, e incluso a finales del siglo XIX la imagen salió a veces a los 8 años.
Es decir, tenía que haber un consenso general y que dieran autorización tanto la Iglesia diocesana como las autoridades políticas para que saliera la imagen. Y luego, en el año 1902, ya en el siglo XX, es cuando se acuerda que la imagen salga cada 7 años. Hay una reunión, un consenso, y se elige ese número quizá porque es un número que está relacionado con un componente eclesiástico. Dios hizo el mundo en 7 días, y claro, las 7 puertas del cielo, todo está relacionado con un simbolismo religioso. Pero en cualquier caso, Manuel, es una celebración en agradecimiento al santo por esa ayuda, ¿no?, a la agricultura y demás, a la riqueza del pueblo. ¿Y cómo lo celebráis? ¿Qué se hace? El día que se vota el santo, se acuerda la procesión, se saca la imagen desde el santuario hacia la plaza, suelen acudir todos los pueblos del entorno, unas 46 parroquias o por ahí, con sus pendones, cruces, estandartes, con todo lo más representativo de cada población, y bajan a la plaza, hay una misa, hay ofrendas y hay peticiones, ¿no? Y eso se hace pues ahora cada 7 años. Todo hijo de la villa deja su huella marcada en la historia y el corazón de Bembibre y su gente. ¿Qué tal, Rafael? Ya tenía ganas de verte. ¿Qué tal? Lel, para los amigos aquí en Bembibre. Sí. Toda una vida en Bembibre, además. Toda la vida. Aquí nací y aquí me he criado. Y he visto, pues bueno, el tiempo ha pasado, supongo que para bien, pero Bembibre no era como es ahora. Bembibre, la gente no tenía nadie televisión y la forma de estar entretenido, sobre todo los domingos, era ir al cine. Y de eso vamos a hablar precisamente, ¿verdad? Porque de eso en tu familia sabéis mucho. Sí. Cuéntanos Mi la historia. abuelo fue un pionero del cine. En la provincia de León fue el segundo cine que se montó aquí, antes que Ponferrada. Y mira que hay que... Cuando se habla de Ponferrada dices, ¿cómo este hombre qué dice? No, pues fue así. El segundo cine de la provincia se montó aquí, en Bembibre. ¿En qué año? En Bembibre en 1920. Pero antes del 1920, ya mi abuelo, con una máquina que la movía con la mano, pasaba películas mudas. Recién casado, se fue a América, había mucha gente que marchaba a Buenos Aires. Y allí, la influencia americana, pues allí ya él vio el cine, vino para España y dice, bueno, pues me parece un buen negocio esto de montar un cine. Mi abuelo tuvo que comprar un piano, porque claro, pasar imágenes en movimiento, pero mudas, el ambiente que había dentro del cine pues era muy soso, ¿no? Y mi abuelo no sabía tocar el piano, pero aprendió a tocar un poco las teclas. Compró un coche para desplazarse a los pueblos. O sea que era un cinemóvil. Claro, en principio sí, era un cinemóvil. Como no tenía local, pues se dedicaba a los pueblos. Iba a los bares en los pueblos, ponía una manta, allí una sábana, y allí proyectaba. La gente iba al bar, se cogían una silla y lo veían. El cine Merayo ya fue otra historia. No tenía nada que ver con la manivela, ¿verdad? De la manivela. Mi abuelo se enteró que en Barcelona los cines que eran sonoros, y esto del cine sonoro, pues fue a Barcelona. Y fue a la casa era la casa Osa, la Osa. Y le hicieron una prueba, él quería verla, y esto me lo contó a mí mi abuelo. Y con aquella máquina que le hicieron las pruebas, él dijo, bueno, pues me quedo con ella. Y la trajeron en el tren por piezas, la máquina suelta. Y cuando la puso aquí, en Bembibre, la gente fue a ver aquello, una novedad, aquellas imágenes que hablaban, pero la gente no creía que aquello tenía sonido y que los actores en la pantalla que hablaban. Y una señora que entró a ver el cine, cuando salió dijo, esto es mentira, ese señor Demetrio que habla
Allí la gente que sale en la pantalla no habla. ¿Sabemos cuál fue esa primera película que se proyectó en el Cine Merayo? Sí, Las Cuatro Plumas. Las Cuatro Plumas era una película rodada en África. Fue la primera película en color que se proyectó. Sí, aquí. Aquí en blanco y negro, que era sepia, no era todo blanco y negro, un cachín de un color. Era El Diablo Cojuelo. El Diablo Cojuelo. Sí, El Diablo Cojuelo. Una película que duraba unos 10 minutos. ¿Cuánto costaba una entrada de cine de aquella época? 2 pesetas. 2 pesetas. 3 pesetas, 2, 3. Había lo que se llamaba butaca de patio, ya me dirás, y lo que era la general. La general no había respaldos, te sentabas allí, pero se llenaba. Mira. Con lo cual había clases, ¿no? Había diferencia. Claro, ¿Y los precios variarían también o no? Había una cosa, los precios, claro, arriba era más barata. Había 2 censuras, una eclesiástica, que era de la iglesia, y la otra civil, que la hacía el gobierno. Me acuerdo que mi abuelo era muy católico y apareció la película Gilda. Uy, Gilda. Altamente peligrosa, altamente peligrosa. Y Silvana Mangano en Arroz Amargo, que iba con los pantalones un poco, porque ahora cogían los arrozales, pues aquello no, mi abuelo dijo que no se pasaba. Se veía más piel de la cuenta, ¿no? Claro, por encima de la rodilla, un poco. ¡Qué época aquella! Bueno, pues muchas gracias por acercarnos a esa cultura popular de hace ya un siglo. Aunque tú no estabas todavía, la tradición oral es lo que tiene, que nos nutre. Un patrimonio inmaterial que, por suerte, a veces podemos completar y confirmar con objetos que dan muestra de lo vivido. Nos volvemos a encontrar, Manuel, esta vez en el Museo Alto Bierzo, en el área de arqueología y etnografía. Sí, el museo lo que recoge es, digamos, el devenir de la población desde el siglo XVIII al XX, prácticamente. Tenemos varias piezas de indumentaria tradicional que están muy relacionadas con Bembibre, ¿no? Sobre todo, principalmente, porque era muy típica bailar la jota de Bembibre en las fiestas e incluso en los actos representativos. También este tipo de piezas acompañaban, entre otras cosas, el ritual de la danza de la gente que acudía a la danza de Bembibre, que solía bailarse el Día del Cristo. Hay un libro publicado en 1932 por Massimino Pascual en que narra cómo bailan la danza de Bembibre. Dice que la danza de Bembibre es una danza, baile y representación de guerra. Es una danza muy peculiar porque participaban 14 personajes. Los danzarines y el resto de participantes iban a casa del cura y lo acompañaban desde la iglesia hasta el santuario. Allí se celebraba la misa y al terminar la misa se reunían en corro los danzarines y bueno, daban saltos y zabatecas y hacían una especie de danza. Cuando ya bailan la primera parte, los primeros actos, se interrumpe y viene pues la plática entre el embajador cristiano y el embajador moro, ¿no? El embajador del rey cristiano le dice al rey moro que él no quiere la guerra y que él se guarde de levantarla, porque entonces se las tendrá con el rey cristiano. La dama pues también dice, no, hombre, es bueno que no haya guerra, la paz es lo mejor para la población, las poblaciones crecen y todo va mejor si no hay guerra. Y el gracioso, que digamos que es el maestro de la obra, es un personaje ataviado de una forma un poco extravagante, como si fuera un bufón, con la peculiaridad de que lleva una especie de vara o cetro donde arriba va clavado un eriz, que cuando va la danza lo que va moviéndolo y dándole a la gente para que se aparten y deje bailar. Pero también, como acto gracioso y peculiar, como se celebra también en el mercado, a la salida de misa se celebraba ya antes el mercado, pues coge a lo mejor con la vara y pincha una fruta de un lado, una pera, una manzana,
Y terminada esta plática, vuelve otra vez la danza de Bembibre, ¿no? Es una danza que se perdió principalmente en la guerra. Tras la guerra civil fallecieron la mayoría de los integrantes y se ha perdido. Se podía recuperar fácilmente porque hay un material escrito que te la describe. Tradición y leyenda, ¿no? Claro, se juntan aquí en la danza de Bembibre. Claro. Porque las leyendas es lo que tiene, que también nos alimentan, claro, ¿no?, como sociedad. Alimenta el espíritu y también te abre para que te intereses por ciertas cosas. El barrio de la Fuente es un barrio aledaño a la zona de Bembibre, próximo al río Boeza, donde hay una fuente de 3 caños, una fuente que ya se documenta en el siglo XVI, y donde, según la tradición, en las noches de luna llena se veía el rostro de una niña reflejado en las aguas, ¿no? Y si tirabas una moneda se disipaba y iba desapareciendo poco a poco, pero el rostro seguía mirándote hasta que desaparecía. Y luego, ¿tú lo has visto, Manuel? No, es una tradición, no lo he visto, pero las tradiciones parece que no, pero hay que conservarlas. Son leyendas que alimentan las conciencias y que te das cuenta que son importantes para la tradición oral de Bembibre y es bueno que no se pierdan. Bueno, Manuel Olano, pues muchas gracias por compartir con nosotros, por nutrirnos con tu sabiduría y tu sapiencia y conocer un poco mejor Bembibre. Muchas gracias. Tan solo 3 pisos separan el costumbrismo de la historia científica, que nos invita a viajar cientos de miles de años atrás. ¿Qué tal? Juan Manuel Rincón. ¿Qué hay? Encantado, mucho gusto. Director del área geológico y paleontológico del Museo Alto Bierzo, y me esperas justo aquí, en la mina Rincón. Bueno, una nueva instancia y una nueva sala, la sala Roberto H. Wagner, que hemos creado nuevas, y bueno, pues aquí tenemos una recreación de cómo es y cómo fueron, pues una capa, por ejemplo, del Bierzo Alto vertical, pues bueno, ya sabéis, con capas muy estrechas y donde se metían nuestros mineros a picar y a postear, en este caso, las capas para extraer el carbón. Entonces, bueno, yo creo que es una fiel recreación de lo que fue nuestra minería también en el Bierzo. Lo importante que ha sido el carbón, ¿no?, en la historia reciente del Bierzo en todos los aspectos, y poca gente sabe que los primeros hallazgos de minas de carbón, de este mineral, se hicieron aquí, en la zona de Bembibre. Sí, varios ingenieros, ya parece ser que en el siglo XVIII, pues en la obra civil detectaron varios afloramientos de carbón y algunos de ellos pues los tenemos cercanos y datadas, minas ya muy antiguas. Hay una que está en Viloria, en un pueblecito aquí al lado, una bocamina, que todavía debe de estar por ahí medio derrumbada ya y esto, y bueno, pues así empieza un poquito todo y la historia, ¿no?, porque al final es nuestra historia e importante historia que nos ha dado progreso, calidad de vida. A pesar de que no se industrializó hasta mediados del siglo XIX. Y aquí, en el museo, además de la importancia del carbón, tenemos multitud de tesoros, guarda multitud de tesoros, piedras, rocas, fósiles. Tenemos cosas únicas, yo diría que aquí tenemos verdaderos tesoros a nivel mundial. Tenemos en total, de todo lo que es el área de geología, unas 1.200 piezas expuestas. Y también en patrimonio tenemos unas 10.000 piezas pues guardadas abajo, que están siendo estudiadas, otras las cambiamos, es decir, también es un museo vivo, le damos mucha vida porque estamos continuamente muchas veces cambiando piezas. Por aquí pasan miles de personas al año. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Pues mira, depende. Desde luego a los niños lo que más les llamaría la atención cuando entran es al que llamamos nosotros Manolo, que es una recreación de un tiranosaurio rex que vienen aquí a hacerse los selfies con sus móviles y demás. Y después todo el mundo ha oído hablar del megalodón, Carcharocles megalodón, como está denominada la nomenclatura, y tenemos, pues bueno, este maravilloso diente de ese fabuloso tiburón que recreó algunos mares y que bueno, fue un gran depredador. También podemos encontrarnos algo que nadie conoce o muy poca gente conoce, y es que por esos campos de Toral de los Vados corrían las hienas, como esta maxilar superior de una hiena manchada. Fueron extraídos de una sima, de una cantera que se explota a nivel comercial, y se pudo recuperar este material y ha sido estudiado, y no hay nada que se conozca en el mundo como esto que tenemos aquí ahora mismo. La única Michostera virgidensis que existe en el mundo, en especie, es única. Esta pieza en concreto la encontraste tú. ¿Cómo se siente uno cuando encuentra una pieza bueno, mira, de estas características? Vale, no lo quería decir, no es cuestión de... No, yo pienso que es un trabajo de equipo, pero bueno, cuando una persona, un investigador, encontramos algo de esto, lo que sí que es cierto que a mí me temblaban las piernas. Haces plas y cuando abres y se abre eso así, eso es, mira, se me ponen los pelos de punta. Y es que es así. Y entre tantas maravillas, ¿cuál es podría ser la joya de la corona?
Bueno, vamos a decir que otra de las joyas de la corona tiene su importancia a nivel paleontológico y dentro de, en este caso, el Carbonífero, pues es nuestra Aphantomartus, ¿no? Es una arañita, como vemos aquí, es lo que se denomina un trigonotárvido, y eran arañas que tenían una característica que no tenían el apéndice, por el cual genera la seda. Es decir, también eran depredadores y todo, pero no generaban seda, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, es la segunda araña más antigua de España y la tercera de la península ibérica. Es un museo con interés internacional porque tenéis piezas únicas en el mundo en cuestión de género, de especie, y los hallazgos continúan. Sí, además, bueno, pues si quieres me acompañáis hasta nuestro pequeño laboratorio, vamos a decirlo así. Vamos. Pues este es el laboratorio y esta es la pieza que yo te estoy diciendo que hemos recuperado en una mina aquí de Torre del Bierzo y en la cual pues podrás ver que se ve perfectamente lo que los científicos y los investigadores nos están diciendo, que es una huella de anfibio y posiblemente de un tetrápodo. Entonces ahora nos queda mandarla a los centros de investigación para que nos confirmen y nos ratifiquen que verdaderamente es así y podrá ser expuesta también pues, en nuestra sala de Roberto H. Wagner. Conocer el pasado para orientarnos un poquito más sobre el futuro. Muchas gracias, Juan Manuel, a vosotros, por adentrarnos en la materia. Te deseo muchos hallazgos más. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí nuestro recorrido por Bembibre, una villa que atesora memoria, secretos confesables y un rico patrimonio histórico, artístico, cultural y sobre todo social.